familia, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Les comenté que iba a dar pequeñas clases de colorimetría. Ya tengo algunos videos aquí en la plataforma de YouTube y también en Facebook, pero me he dado cuenta que tengo muchas personitas que quieren aprender y tienen cero de colorimetría. Es por eso que hoy me voy a dar a la tarea de hacer cápsulas de una manera muy didáctica para que ustedes puedan aprender. Así es que los voy a invitar para que estos videos los vean y los vean hasta que dominen cada uno de los pasos que yo les voy a ir dando. En esta ocasión vamos a empezar por lo más básico, que es aprender a leer la carta de colores y aprender a distinguir cada uno de sus reflejos, cuándo usarlos y cuándo no usarlos. Vas a conocer cuáles son los tonos naturales, cómo se combinan estos tonos naturales para conseguir ciertos colores. Hoy vas a aprender a leer la carta de color. Los colores naturales los vas a encontrar en cualquier línea profesional o cualquier línea que vendan en el supermercado o farmacia. Siempre estos números van a existir independientemente la marca. Por eso es que es importante que los memoricen para que se les facilite al momento de querer seleccionar algún color para aplicar. Vamos a empezar entonces con los tonos naturales. Les recomiendo repitan este video las veces que sean necesarios hasta que se aprendan esta carta de color, que lo van a encontrar, como les comenté anteriormente, en todas las líneas profesionales. Vamos a poner una ficha técnica aquí al lado para que ustedes vayan viendo las tonalidades. Vamos a iniciar con los tonos naturales. Con el 1, que es negro. Siempre que vean un cabello negro, tienen que pensar que en numeración tiene un número que es el 1. Enseguida podemos encontrar el 2. El número 3 es un castaño oscuro. Siempre que vean un 3, lo van a relacionar con un castaño oscuro. El número 4 es un castaño medio. El número 5 es un castaño claro. El número 6 es un rubio oscuro. El número 7 es un rubio medio. El número 8 es un rubio claro. El número 9 es un rubio muy claro. El número 10 lo pueden encontrar como rubio extra claro, rubio clarísimo o rubio muy, muy claro. Estos son los tonos naturales que los podemos encontrar en diferentes cabelleras. Los oscuros, por lo regular, siempre los encontramos en las cabelleras de los latinos. Los más claros en los europeos. Estos números ustedes siempre los van a encontrar también con reflejos. Ahora vas a conocer los reflejos, cómo se leen y qué fondo de coloración tienen cada uno de ellos. Vamos a empezar con el punto 1, que es un cenizo. El punto 2 es un nacarado. El punto 7 es un verde. El punto 3 es un dorado. El punto 4 es un cobrizo. El punto 5 es un caoba. El punto 6 es un rojo. Estos reflejos ustedes los van a encontrar después del tono natural. Siempre los pueden encontrar con un diagonal o con un punto. Pueden encontrar, les voy a citar un ejemplo, un 4.3. Un 4.3 sería un castaño medio dorado. Es importante saber también
que de repente estos reflejos los pueden encontrar con un 0 antes o con un número doble. Vamos a explicar qué significa cada uno de estos. Cuando ustedes encuentran un 0 o un reflejo doble o un reflejo combinado, que por decir un 7.45, aquí estamos hablando de un rubio medio cobrizo caoba, así se lee. Pero antes les voy a explicar qué intensidad tiene cada uno de ellos o qué reflejo permanece más, si el primero o el segundo. Aquí les voy a dejar esta tablita de la intensidad de los reflejos. El número 0 indica un reflejo ligero o intenso. Depende de cómo esté colocado el 0, nos va a indicar que ese reflejo es ligero o es intenso. Si nos encontramos con un 7.03, aquí yo tengo un rubio medio que es el 7, ligeramente dorado, porque el 0 está antes del reflejo dorado. Cuando ustedes encuentren un 0 antes del reflejo, nos indica que es ligeramente dorado. Si yo tengo un tinte 7.30, que es un rubio medio, que es 7, dorado, intenso. ¿Por qué? Porque el reflejo está después del reflejo dorado. Quiere decir que aquí el reflejo dorado es intenso, que hay mayor cantidad de reflejo dorado. Si tengo el 0 antes, quiere decir que es menor la cantidad del reflejo dorado que tengo en este tinte. Los números idénticos señalan la profundidad del reflejo. Si ya tenemos nosotros un tinte que es un rubio medio, que es 7.33, esto nos está indicando que es un rubio dorado profundo, que aquí hay mayor cantidad de reflejo dorado. Quiere decir que hay doblemente cantidad de reflejo dorado. El aumento de la fuerza de los reflejos es como sigue. 0.03 nos quiere decir ligeramente dorado. Punto 3 es un dorado. Punto 33 es un dorado profundo. Punto 30 es un dorado intenso. Así es que vamos a empezar a leer esta gama y dependiendo cómo esté colocado el 0 o cómo estén colocados los reflejos, ustedes ya van a saber qué cantidad o qué porcentaje tiene de reflejo cada tono natural. Pero es importante, como les comento, que se aprendan los tonos naturales del 1 al 10. Porque siempre se van a encontrar con esos tonos. Van a cambiar los reflejos, mas nunca van a cambiar los tonos naturales. Hay líneas de productos que manejan el 8, el punto 8, que es como un perla. También lo van a encontrar que es un tono aperlado, un reflejo aperlado que vendría siendo como el punto 2, que es un nacarado. Los reflejos siempre ustedes los van a encontrar después del número 4, que es un castaño medio. El 3 no lo van a encontrar con reflejo, excepto el número 1, que ya les comenté anteriormente, que este sí lo pueden encontrar con un reflejo azulado. Pero reflejos dorados, reflejos caoba, reflejos rojizos, los van a encontrar después de la numeración
4. Yo les voy a encargar que me memoricen los números naturales, me memoricen los reflejos y así ustedes van a aprender a leer cada uno de los tintes. Esa es la manera correcta en la cual ustedes van a poder identificar el color del tinte correctamente. Y así van a poder hacer sus correcciones de color porque ya van a poder identificar cuál es el reflejo cenizo, que es punto 1, cuál es el reflejo nacarado, que es punto 2, cuál es el reflejo dorado, que es punto 3, cuál es el reflejo cobre, que es punto 4, cuál es el reflejo caoba, que es punto 5 y cuál es el reflejo rojo, que es punto 6. Todos estos reflejos que les acabo de mencionar siempre los van a encontrar después del tono natural. Les voy a dejar unas gráficas con las diferentes combinaciones de los tonos naturales que van a encontrar en el mercado. Voy a poner el número, por decir, el número 7 con todas sus variantes que lo pueden encontrar. El número 6 con todas sus variantes que lo pueden encontrar. El número 8 con todas sus variantes que lo pueden encontrar. Y juntos vamos a repetir cada uno de ellos. Y de esta manera, créanme que van a aprender perfectamente bien cómo leer las gamas de color independientemente la marca. Iniciamos con los tonos castaños. Vas a encontrar 4.11, que es un castaño ceniza profundo, 4.15, que es un castaño cenizo caoba, 4.41, que es un castaño marrón profundo, 4.5, que es un castaño caoba, 4.3, que es un castaño dorado, y 4.65, que es un castaño medio rojizo caoba. Vamos con el número 5, que es un castaño claro. 5.1 es un castaño claro ceniza. 5.12 es un castaño claro ceniza nacarado. 5.14 es un castaño claro ceniza cobrizo. 5.24 es un castaño claro nacarado cobrizo. 5.13 es un castaño claro ceniza dorado. 5.35 es un castaño claro dorado caoba. 5.3 es un castaño claro dorado. 5.34 es un castaño claro dorado cobrizo. 5.35 es un castaño claro dorado caoba. 5.20 es un castaño nacarado intenso. 5.24 es un castaño nacarado cobrizo. 5.25 es un castaño claro nacarado caoba. 5.34 es un castaño dorado cobrizo. 5.41 es un castaño claro cobrizo cenizo. 5.5 es un castaño claro caoba. 5.56 es un castaño claro caoba rojizo. 5.4 es un castaño cobrizo. 5.65 es un castaño claro rojizo caoba. Ustedes pueden encontrar estos tonos en castaño claro combinado con los diferentes reflejos, tanto reflejos cenizos como nacarados, como dorado, como cobrizo, como caoba y como rojo. Vamos con el 6, que es un rubio oscuro. 601 es un rubio oscuro ligeramente cenizo. 6.12 es un rubio oscuro ceniza nacarado.
6.13 es un rubio oscuro cenizo dorado. 6.12 es un rubio oscuro ceniza nacarado. 6.34 es un rubio oscuro dorado cobrizo. 6.42 es un rubio oscuro cobrizo dorado. 6.14 es un rubio oscuro cenizo cobrizo. 6.24 es un rubio oscuro nacarado cobrizo. 6.41 es un rubio oscuro cobrizo cenizo. 6.21 es un rubio oscuro nacarado cenizo. 6.66 es un rubio oscuro rojizo intenso. 6.3 es un rubio oscuro dorado. 6.31 es un rubio oscuro dorado cenizo. 6.34 es un rubio oscuro dorado cobrizo. 6.35 es un rubio oscuro dorado caoba. 6.4 es un rubio oscuro cobrizo. 6.46 es un rubio oscuro cobrizo rojizo. 6.65 es un rubio oscuro rojizo caoba. Estos son los diferentes tonos mezclados con sus diferentes reflejos en la altura de un rubio oscuro, que es un número 6. Continuamos con el número 7, que es un rubio medio. 7.01 es un rubio medio ligeramente cenizo. 7.12 es un rubio medio cenizo nacarado. 7.13 es un rubio medio cenizo dorado. 7.2 es un rubio medio nacarado. 7.32 es un rubio medio dorado nacarado. 7.14 es un rubio medio cenizo cobrizo. 7.24 es un rubio medio nacarado cobrizo. 7.41 es un rubio medio cobrizo cenizo. 7.3 es un rubio medio dorado. 7.31 es un rubio medio dorado cenizo. 7.60 es un rubio medio rojizo profundo. 7.32 es un rubio medio dorado nacarado. 7.35 es un rubio dorado caoba. 7.34 es un rubio medio dorado cobrizo. 7.4 es un rubio medio cobrizo. 7.43 es un rubio medio cobrizo dorado. 7.44 es un rubio medio intenso. 7.45 es un rubio medio cobrizo caoba. Continuamos con el número 8, que es un rubio claro. 8.1 es un rubio claro cenizo. 8.01 es un rubio claro ligeramente cenizo. 8.12 es un rubio claro cenizo nacarado. 8.13 es un rubio claro cenizo dorado. 8.2 es un rubio claro nacarado. 8.23 es un rubio claro nacarado dorado. 8.32 es un rubio claro dorado nacarado. 8.24 es un rubio claro nacarado cobrizo. 8.3 es un rubio claro dorado.
8.31 es un rubio claro, dorado, ceniza. 8.34 es un rubio claro, dorado, cobrizo. 8.42 es un rubio claro, cobrizo, nacarado. 8.04 es un rubio claro, ligeramente cobrizo. 8.4 es un rubio claro, cobrizo. 8.45 es un rubio claro, cobrizo, caoba. Continuamos con el número 9, que es un rubio muy claro. 9.1 es un rubio muy claro, ceniza. 9.01 es un rubio muy claro, ligeramente ceniza. 9.2 es un rubio muy claro, nacarado. 9.23 es un rubio muy claro, nacarado, dorado. 9.32 es un rubio dorado, nacarado. 9.3 es un rubio muy claro, dorado. 9.31 es un rubio muy claro, ceniza. Continuamos con el número 10. 10.1 es un rubio clarísimo, cenizo. 10.01 es un rubio clarísimo, ligeramente cenizo. 10.2 es un rubio clarísimo, nacarado. 10.23 es un rubio clarísimo, nacarado, dorado. 10.31 es un rubio clarísimo, dorado, cenizo. Si lo que buscas es obtener tonos rojos definidos o caobas o cobrizos y que se vean bien definidos y con mucho brillo, te vas a encontrar que en cualquier línea de color va a haber estos tonos que son más intensos. Los puedes encontrar de esta manera: 55.60, que es un castaño claro, caoba, rojizo, intenso. Un 55.64, que es un castaño claro, caoba, rojizo, cobrizo. Un 66.40, que es un cobre rojizo, cobrizo, intenso. 66.60, que es un rubio oscuro, rojizo, intenso. 66.64 es rubio oscuro, rojizo, cobrizo. 66.66, este es un rubio oscuro, rojo, intenso. 77.40, este es un rubio medio, cobrizo, intenso. 33.20, este es un castaño nacarado, intenso. Este vendría siendo el tono borgoña, ese que se ve con el acebollado. 44.20, este es un castaño nacarado, intenso. Es igual, un poco más claro, pero sigue siendo un borgoña. 55.20, este es un castaño claro, nacarado, intenso. Estos últimos tres tonos son borgoña, que quedan así avioletados. Continuamos con los súper aclarantes. En Revlon parten del número 12. Lo vas a encontrar como 1200, que es un natural, 1201, que es un ceniza, 1202, es un ligeramente nacarado, 1231, que es nacarado, dorado, ceniza, 1232, que es nacarado, dorado, nacarado, 1211, que es un nacarado irisado, 1212, que es un nacarado, ceniza, nacarado,
1217, que es un nacarado ceniza verdoso, y 1222, que es un nacarado irisado. En L'Oreal los vas a encontrar con numeración de 900, que es un rubio clarísimo natural, 901S, que es un rubio clarísimo cenizo, 910S, que es un rubio clarísimo cenizo intenso, 911, que es un rubio muy claro ceniza profundo, 921, que es un rubio muy claro irisado ceniza. Ahora nos vamos con los intensificadores, estos tonos que nos van a ayudar a acentuar algún reflejo o a contrarrestarlo. Vamos con el punto 011, que es un gris, punto 012, que es un ceniza nacarado, punto 017, que es un ceniza verdoso. Estos tonos nos van a ayudar a neutralizar ciertos reflejos indeseados. Vamos a dar otra clase donde vamos a hablar sobre este tema. Te voy a mencionar también algunos tonos que nos van a ayudar a acentuar esos tonos rojos cuando queremos que un cobre se vea más intenso, un rojo o un caoba o un borgoña. Tú puedes apoyarte con estos tonos y los puedes hacer más intensos. C20, este es un violeta berenjena, este es el clásico tono que nos va a ayudar a acentuar más los tonos violeta, los tonos borgoña. El C46 nos va a acentuar los tonos cobres. El C50 nos va a acentuar los tonos caoba. El C60 nos va a acentuar los tonos rojizos. Parte de los intensificadores. En L'Oreal vamos a encontrarlos como rojo, azul, violeta y verde. Aquí ustedes pueden observar que los tonos de los intensificadores son más intensos. Ahora te voy a mencionar algunos tonos fantasía que puedes encontrar en cualquier gama de color. Recuerda que para que un tono fantasía te quede exactamente como el que estás viendo en la gama o cualquier tono de la gama te quede exactamente, tú tienes que aplicarlo sobre una decoloración. Puedes encontrar el 002 que viene siendo un violeta, 005 que viene siendo un rosa fucsia, el 190 viene siendo un azul, el 200 viene siendo un violeta, el 300 un amarillo, el 400 un cobrizo, 411 viene siendo un castaño cenizo intenso, el 500 viene siendo un púrpura, el 513 es un castaño escarlato. El 600 es un rojo fuego, el 700 que es un verde. Los tonos fantasías, dependiendo la marca, ustedes los van a encontrar con diferente numeración. En todas las gamas de color, en este momento ya tienen sus tonos de fantasía. Si ustedes quieren diluir estos tonos y hacerlos pastel, solamente tienen que agregar peróxido en crema y ya los diluyen y hacen el tono pastel. También en tonos fantasía puedes encontrar el 102, es un perla ahumado, el 212 que es un violeta oscuro, 523 que es un rosa más pálido, el 919 que es un azul. Este azul queda precioso, se los recomiendo. La mayoría de las gamas de color van a encontrar tintes específicos para el cubrimiento de cana. Estos tienen mayor cantidad de pigmento natural y es por eso que obtienen mayor cubrimiento en las canas. En Revlon los van a encontrar desde el número 5 al 9 y los van a encontrar así. 5SN que es un castaño claro, 6SN que es un rubio oscuro,
7SN, que es un rubio medio, 8SN, que es un rubio claro, 9SN, que es un rubio muy claro. Recuerden que aquí van a encontrar mayor cantidad de pigmento. En L'Oreal y Vela también vienen tonos específicos para el cubrimiento de canas. Así es que si ustedes no quieren hacer técnicas auxiliares, les recomiendo que le pregunten a su proveedor o si van a alguna distribuidora de belleza que les recomienden estos tonos de tintes para que obtengan mayor cubrimiento de cana. Así que familia, las invito para que memoricen junto conmigo cada una de las tonalidades que les he mencionado. Si lo aprenden, vuelvo a repetir, van a poder leer cualquier carta de color. Es importante que aprendan cada uno de estos colores para que sea más fácil para ustedes el entendimiento. Próximamente les haré otro video donde ustedes van a poder aprender cómo neutralizar los diferentes tonos. En este momento quiero que memoricen los tonos naturales y los reflejos y que los aprendan a distinguir. Y vas a ir avanzando poco a poco junto conmigo. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video de colorimetría.